Aquí les voy a leer un poco de su currículum. Él es asesor científico del Instituto Gatorade para México, es médico cirujano y partero, especialista en medicina de la actividad física y deportiva de la UNAM en México, médico responsable del Club Cherokees de fútbol americano desde 2008, o sea que si quieren jugar una partidita de fútbol americano, inviten al doctor Samuel. Docente de Fisiología del Ejercicio, Ortopedia y Fisioterapia en la Universidad del Valle de México, y docente del diseño de programas de ejercicio para el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Además, también es uno de los moderadores favoritos de los webinars, así que yo estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen, y entonces vamos a darle un fuerte aplauso en su casa, desde donde estén, en la sala, en el estudio, en cualquier otro lugar, al doctor Samuel. Y bienvenido, Samuel, nuevamente a los webinars de GSSI. Muchísimas gracias, Pedro, y muchísimas gracias a todos, porque sin ustedes no serían posibles estos webinars. Y sobre todo, gracias por el interés que tienen hacia estas actividades que estamos desarrollando a través del GSSI. Y bueno, pues precisamente uno de los temas que estamos hablando es prevención de lesiones, o lo más importante, evitar que nuestros atletas jóvenes dejen de hacer ejercicio y dejen de participar en la actividad deportiva. Entonces, este tipo de lesiones a veces pues las pasan por alto o sienten que el niño pues es con un umbral de dolor más bajo, esto se queja de todo. Pero presente vamos a hablar de este tema para que podamos prevenir o anticiparnos y evitar que se pierdan dentro de su actividad deportiva. ¿De qué vamos a hablar? Bueno, ¿por qué debemos tener cuidado con los atletas jóvenes? Que este es el primer punto que a mí me interesaría tocar. Después hablaremos un poco de la epidemiología y los factores de riesgo que pueden condicionar este tipo de lesiones. Hablaremos de las principales lesiones en atletas jóvenes, específicamente hombro, codo, rodilla y talón, que son de las más frecuentes que llegan a afectar. Hablaremos de las medidas de prevención generales y específicas sobre este tipo de lesiones y llegaremos a unas conclusiones. Trataré de apegarme al tiempo que me dijo Pedro, así que pues arrancamos. ¿Por qué debemos de tener cuidado con los jóvenes? Bueno, para los que no tienen tanta experiencia en la parte anatómica e histología, así se ve un hueso largo. Un hueso largo puede ser desde una falange de los dedos hasta el fémur, el húmero. Entonces, específicamente si lo vemos de arriba hacia abajo, se divide en tres partes, que es la epífisis, que es la diáfisis y el epífisis distal. La fisis, como su nombre en los tres viene, es esta línea que se llama línea epifisaria y que específicamente para todos nosotros que estamos viendo este webinar y todos que andan caminando por el mundo, todos vamos a crecer gracias a esa fisis. Entonces, si yo me voy en un zoom a este punto, así estamos viendo nosotros la parte más lejana o cercana a la articulación de un hueso, y específicamente la epífisis es hueso. Específicamente hay núcleos de crecimiento conforme vamos en crecimiento y desarrollo que tienen que irse osificando o cerrando. Como podemos ver aquí específicamente, existen diferentes zonas del cartílago, entonces estas que están en diferentes colores, habitualmente se ven en una radiografía color negro, entonces diríamos, ah, caray, pues como que el hueso está incompleto ahí. No, eso es cartílago, y el cartílago en una radiografía habitualmente no se ve porque no tiene calcio todavía, no es radiopaco, entonces permite que el rayo X pase y se ve negro. Cuando nosotros vemos esta zona, habitualmente el cartílago se tiene que ir llenando de calcio, esto es gracias al flujo de sangre, se va a ir calcificando. Por eso, habitualmente, cuando nosotros vamos creciendo, se va cerrando esta línea de crecimiento. Entonces, esto es gracias a un estímulo que se va dando gradualmente. La hormona de crecimiento tiene mucho que ver, el sueño tiene mucho que ver para que esto siga desarrollándose, pero también los impactos. Entonces, nosotros en esta imagen que vemos aquí, siempre va a ir por aposición creciendo de arriba hacia abajo, o esto se llama una osificación endocondral, y cuando lo vemos aquí, poco a poco se va a ir llenando del calcio e ir cerrando para formar la nueva diáfisis. Entonces, nuestros huesos van a ir creciendo a lo largo. Entonces, cuando yo veo a un atleta joven, pues lo primero que tengo que pensar es que no son adultos chiquitos, que no tengo que darles una carga de trabajo mucho mayor. ¿Por qué? Por una simple y sencilla razón. Aquí puedo ejemplificar algunos núcleos de crecimiento muy importantes para los jóvenes que están haciendo ejercicio. Entonces, si yo me voy aquí primero al hombro,
Olvídense de la clavícula que está rota, eso es punto y aparte. A mí lo que me interesa que vean aquí es este núcleo de crecimiento en el húmero. Justo está la epífisis, como lo habíamos marcado, la diáfisis, y aquí está la fisis o el disco de crecimiento o núcleo de crecimiento o placa de crecimiento, como comúnmente se le llama. Fíjense cómo se observa habitualmente, como si estuviera roto este hueso. Entonces muchas personas lo primero que ven en este tipo de imágenes es, ay, es que el niño tiene una fractura. Bueno, vámonos a la mano. Y si nosotros vemos aquí este hueso de la mano, van a decir, híjole, a este niño le faltan huesos o no creció todo. No, específicamente son núcleos que tienen que irse desarrollando. Como pueden ver aquí, todas las falanges tienen un núcleo de crecimiento y tendrá que ir creciendo por aposición. Este es el reto más grande cuando trabajamos con niños, porque tendremos que aprender a ver este tipo de radiografías para poder interpretar si hay una lesión en el núcleo de crecimiento o no, porque estas lesiones en el núcleo de crecimiento pueden afectar a largo plazo el crecimiento de ese hueso o incluso condicionar alteraciones, llámese angulaciones. Aquí vemos específicamente la rodilla. Fíjense cómo la parte distal del fémur también tiene su núcleo de crecimiento, la parte proximal de la tibia, y ojo, pongan mucha atención en este punto que vamos a hablar más al ratito en la enfermedad de Osgood-Schlatter, específicamente el peroné, todos tienen un núcleo de crecimiento. Entonces, si me voy al talón, también vemos esto y dicen, oye, no inventes, es que se ve como si estuviera roto el talón. Seguramente este niño se cayó. No, es un núcleo de crecimiento y tiene núcleos de crecimiento primarios y secundarios que ahorita vamos a ir comentando dónde se puede lesionar. Fíjense aquí la tibia en la parte distal, cómo se observa en la parte final también su núcleo de crecimiento, y el peroné, que se alcanzaría a ver en este punto final, también se alcanza a ver su núcleo de crecimiento. Entonces, es un reto importante poder diagnosticar alguna lesión en el núcleo de crecimiento, pero lo más importante, es lo más padre de trabajar con los niños, que tenemos que saber en qué momento tenemos que cuidar. Si hablamos un poquito de la epidemiología o qué es lo que sucede con ellos, algunos reportes hablan que el 40% de las lesiones en los jóvenes habitualmente es durante una actividad deportiva. Entonces vamos a decir, pues que no hagan ejercicio, porque el 60% se va a lastimar en otro momento. La experiencia que tengo precisamente en el Club de Fútbol Americano es que se lesionan más afuera que haciendo ejercicio. Entonces yo les digo, no, pues tráiganselos a hacer ejercicio. Curiosamente, la escuela, la casa, la calle son factores de riesgo. Pero para mí me gusta que un jugador o que un niño específicamente sea activo. Niños que están sentados todo el tiempo en un sillón, frente a una tableta, frente a un celular, frente a los videojuegos, son niños que no están desarrollando masa muscular. Si se acuerdan ustedes hace 20 años, 30 años, los que son contemporáneos, pues habitualmente pedíamos, rogábamos por salir a jugar, y ahorita los papás rogan porque el niño se salga a jugar. Ahorita le dicen, deja ese celular, deja esa tableta, deja los videojuegos. Yo personalmente fui niño de videojuegos, pero era 1 hora al día, no más. Y de ahí pues, era todo el día estar jugando si me dejaban. Entonces, este es un punto que debemos de considerar. Niños activos, niños más riesgo de lesiones. Y si los llevamos a un deporte, específicamente, obviamente habrá un poquito más de riesgo. Siempre estar en un riesgo quiere decir que estamos nosotros latentes que pueda suceder. Alguien por ahí en las preguntas decía, ¿por qué hablar de prevención y no de anticipación? Bueno, la prevención como definición es anticiparse a que sucedan ciertos eventos, pero los accidentes, a pesar de todo, no pueden ser 100% anticipados. Entonces, de aquí la importancia. Otro punto importante que algunos metaanálisis han encontrado es que si nosotros especializamos al jugador a una temprana edad, incrementa el riesgo. ¿A qué me refiero con anticipación en esta especialización? Muchas personas dicen, no, es que yo quiero que mi hijo sea fondista. Entonces, desde los 8 años lo pongo a correr largas distancias. No, espérate, la capacidad aeróbica se va a desarrollar después. Ahorita tiene que desarrollar, los meten al gimnasio. No, pues tienen que trabajar mucha fuerza. No, eso primero es fuerza natural con los niños. No agregar implementos que no requieren en ese momento. Y si dicen, bueno, es que yo quiero que sea clavadista, entonces desde los 3, 4 años ya está en gimnasia, ya está haciendo la parte de clavados, desafortunadamente hay más riesgo de lesiones repetitivas o de traumatismos repetitivos que pueden condicionar ese tipo de lesiones. Y un punto muy triste que encontré, que el 65% de los jugadores tardan hasta 1 año en regresar a su nivel deportivo cuando tienen una lesión. Oye, bueno, el 35% regresa muy bien, sí, claro, pero recuerden que hay algo que se llama variabilidad, y en las personas habitualmente la respuesta puede ser diferente. Y desafortunadamente el 8% de los adolescentes que se lesionan llegan a abandonar totalmente el deporte. Entonces, estamos confinándolos a que después de esa lesión, si abandonan, se conviertan en sedentarios. Entonces, eso es algo que estamos buscando que no suceda. Dentro de los factores de riesgo tenemos los factores modificables y los no modificables. Y dentro de los no modificables es la edad. O sea, todos tenemos que ir avanzando en edad, tenemos que ir creciendo, y precisamente existe un patrón de crecimiento.
Y de aquí hay dos puntos importantes, los maduradores tempranos y los maduradores tardíos. Cuando tenemos un madurador temprano, empieza a crecer y a desarrollarse inmediatamente y es ese niño que se ve completamente fuera de ámbito con sus compañeros de la misma edad. Pero está el otro, que es el madurador tardío, que es más pequeñito, que todavía no desarrolla la masa muscular. Entonces, ambos son dos que tienen un ritmo de crecimiento y de desarrollo diferente. Entonces, si yo a todos los entreno como un igual, podemos tener sobrecarga en uno y una carga baja en otro. O si yo digo, es que este es el mejor jugador que tengo, entonces a él le puedo cargar más la mano, también ese jugador se puede lesionar más fácilmente. Y las características físicas, ya bien mencionaba el doctor Jawornik en relación a diferentes problemas de alineación a nivel de miembros pélvicos, de problemas a nivel de columna, y vámonos a la parte más sencilla. Comentaba yo en el desarrollo de masa muscular, niños que todavía no han desarrollado la misma masa muscular que otros, obviamente la carga de trabajo, los lanzamientos, las carreras, los saltos, se van a modificar en ellos. Entonces, nosotros tenemos que saber cómo dosificarlo. Y dentro de los patrones modificables, pues están problemas en la flexoelasticidad. Niños que no alcanzan a tocarse la punta de los pies y que cuando intentas hacer unas pruebas como sit and reach para poder ver flexoelasticidad de miembros pélvicos, específicamente isquiotibiales, hacer varias pruebas para valorar qué tanta flexoelasticidad tienen, vemos que están disminuidos. Ahí hay más riesgo. ¿Por qué? Porque se acuerdan justo esos puntos de crecimiento que les mostré, las placas fisarias. Habitualmente tenemos dos tipos de placas fisarias. Las que son apófisis, esto es las apófisis como la de la tibia, que les dije pongan mucha atención ahí, esas están sujetas a tracción. Pero tenemos otras placas fisarias que son sujetas a presión, y a presión específicamente son en la parte de abajo de la tibia, en la parte del fémur. Entonces, específicamente, cuando nosotros no tenemos una buena elasticidad, va a generar más tracción sobre esas placas fisarias. El volumen de entrenamiento. Y hace poquito, platicando con algunos entrenadores, me decían, oye, entonces regresando al confinamiento, ¿podemos tener doble sesión de entrenamiento? No vamos a recuperar todo lo que ya sucedió. Y como bien comentó el doctor Mota, no debemos de sobrecargar, tenemos que ir llevando un volumen gradual. Entonces, si nosotros lo sobrecargamos, va a haber una lesión más importante. Después, el tipo de entrenamiento. Yo tengo que saber cómo puedo entrenar a cada jugador. No porque sean futbolistas, todos tienen que rematar a portería todo el tiempo. Necesitamos saber cómo los podemos ir dando variedad de ese entrenamiento para evitar sobrecargarlos. Los implementos deportivos, desde a veces, por ejemplo, meten a los niños, les hablaba yo de la especialización temprana, al box y les ponen unos guantes de mayor peso de los que ellos están acostumbrados, pues empieza a haber problemas a nivel del hombro, el peso de un bat, el tipo de zapato, el calzado deportivo tiene muchísimo que ver. Por ejemplo, hay algunas marcas, no voy a comentar, pero hay una que tiene una U y una A, y que específicamente para el fútbol americano se ha empezado a masificar el uso de pero no le han dado al clavo en el calzado deportivo. Entonces, cada que pisan, cada que apoyan, empiezan a tener muchos problemas a nivel del talón, como hablaremos ahorita. Entonces, vamos a pasar nosotros de esto, de haber tenido a nuestros jóvenes, tal vez más tiempo de lo que esperaríamos así, sentados frente a un televisor, frente a una tableta o frente a la computadora en las clases en línea, y regresar a esto. Pero precisamente regresar a este punto nos puede llevar a sobrecargarlos si no sabemos dosificarlos adecuadamente. Entonces, entremos en detalle en relación a las lesiones. Y las lesiones en el hombro, hay una lesión muy característica, y todos los de Sudamérica, la oportunidad que he tenido de ir, pues mucho hablan sobre el béisbol. También en México se juega el béisbol. De hecho, nuestro presidente ha dicho que es el primer deporte. Yo personalmente atiendo a algunos beisbolistas, soy más de fútbol americano, de fútbol soccer, pero en el béisbol específicamente tenemos una lesión que se llama el hombro de ligas menores, que no es específico del béisbol, pero sí es muy característico. Es una lesión justo donde les mostraba en el húmero, y ahorita veremos una radiografía, en la cual se empieza a abrir por tracción el disco de crecimiento del húmero. Es una aparición gradual, esto es por lanzar repetidamente, aunque también se presenta, como les dije, en la natación, en la gimnasia, en el voleibol, el tenis. Esto es deportes en los cuales el movimiento por arriba de la cabeza es mucho más repetitivo. En el béisbol es muy frecuente la epidemiología que se presente entre los 12 15 años de edad, con una media de 14 años, y específicamente con dos tipos de lanzamientos, el slider y las curvas. Aquí a mí me gusta jugar siempre con las radiografías, y más cuando tengo a mis alumnos y les digo, ¿qué ves? Entonces yo tengo una broma muy chistosa porque siempre dicen, mira, veo un esqueleto. No, ves una radiografía de hombro. Y de aquí específicamente, si nosotros vemos, aquí lo estamos viendo
el lado derecho y el lado izquierdo, y el lado derecho específicamente siempre lo estamos viendo en contrario, como si fuera en espejo. Y aquí, en este chico, podemos ver una lesión muy característica. Fíjense cómo aquí está la fisis abierta, y si nos vamos al hombro izquierdo, vean cómo la fisis está con un espacio adecuado. Entonces, esta es la lesión más característica en la lesión de hombro de ligas menores o lesión por tracción a nivel del húmero. Y esta, como les decía, es de una aparición gradual que habitualmente se empiezan a quejar, dicen, es que me dolió, bueno, sí, es muscular, no te preocupes, sóbate, no te preocupes, mañana ya vuelves a entrenar. Entonces, eso va causando que se vaya traccionando hasta el punto en que haya una lesión más importante. Y precisamente también en miembro superior hablamos de las lesiones de codo, y está el codo de lanzador, que también no es específico solo de los lanzadores, sino de aquellos deportes que hay movimientos repetitivos, balísticos, para estar lanzando o para estar haciendo un movimiento repetitivo hacia el frente o hacia un lado. Y de aquí, esta es una lesión específicamente en el epicóndilo medial del codo, que en algunos libros también todavía la nomenclatura lo ponen como epitróclea, que si nosotros nos ponemos de frente, sería la parte interna de nuestro codo. Y justo ahí se insertan todos los músculos flexores, todos los que nos permiten apretar o agarrar, tanto el flexor de muñeca como los flexores de los dedos. Pero el momento de lanzar, hacer un movimiento por arriba del hombro, como puede ser agarrando una raqueta en el tenis, como puede ser un remate en el voleibol, como puede ser un lanzamiento en el béisbol, en la gimnasia, en el handball, lanzamientos del quarterback en el fútbol americano, o en el fútbol soccer los porteros, en el momento que tienen que detener un balón y les pega en la mano y sale rebotado, precisamente puede haber tracción sobre esto, y este núcleo de crecimiento, esta fisis, se empieza a traccionar. Entonces empiezan con un dolor gradual después de lanzar. Hay lesiones agudas que en el momento del portero, una gimnasta, tuve hace algunos meses una chica de gimnasia que cae de una forma no esperada y mete sus dos manos y los dos epicóndilos se avulsionaron. Esas son lesiones agudas. Pero las lesiones por sobreuso, esto es movimientos repetitivos, la aparición es gradual, cada vez les sigue doliendo más y más. A veces los confunden solo con una epicondilitis. Entonces aquí un punto. Ojo, dolor que dura más de 3 días en un niño, créanle. Tengo la experiencia de trabajar con niños desde los 4 años hasta niños de 50 años que juegan fútbol americano. Pero los que más me preocupan siempre son los que tienen entre los 4 y los 17, porque todavía ese esqueleto está en desarrollo, o incluso hasta los 21, los maduradores tardíos. Esta lesión en el codo habitualmente es de los 9 a los 12 años de edad. Vamos con la rodilla, y seguramente más de uno va a levantar la mano cuando diga, oiga, sí es cierto, a mí me dolía justo esa puntita, esa bolita que está abajo de la rodilla. Bueno, pues noticia, esa se llama enfermedad de Osgood-Schlatter. Y la enfermedad de Osgood-Schlatter habitualmente es una lesión en la tuberosidad anterior de la tibia. Justo dicen, es que cuando trotaba no me pasaba nada, pero cuando empezaba a correr más se presentaba, cuando saltaba más se presentaba, cuando remataba el balón, cuando me ponían a hacer cambios de dirección o cambios de velocidad, cuando me ponían a hacer saltos, era muy frecuente. Entonces, existen diferentes estadios clínicos, hay unos, es del 1 al 4, y existen estadios radiológicos. Entonces, no siempre la radiografía se va a relacionar con la característica clínica. ¿Y qué es lo que va sucediendo? Si ven aquí en la flechita, se empieza a arrancar o a hacer una tracción hacia arriba de la tuberosidad anterior de la tibia. Aquí todo esto que yo les decía hace rato, esta es la fisis o el núcleo de crecimiento. ¿Por qué aquí sucede? Porque finalmente viene el músculo cuádriceps, se convierte en el tendón cuadricipital, pasa, la rótula está dentro de ese tendón y después se convierte en el tendón patelar. Entonces, cada que nosotros hacemos un movimiento repetitivo de flexión-extensión, como puede ser al patear, como puede ser al saltar, como puede ser al correr contra algún obstáculo, pues empieza a generar tracción. Entonces, aquí les voy a dar 2 puntos importantes. El niño está creciendo, su hueso está creciendo, y aparte no tiene una buena flexoelasticidad, el músculo entonces se va a ir viniendo junto con su inserción, esto es, junto con esa tuberosidad anterior. Entonces, ¿qué es lo más importante? Pues hacer un buen estiramiento, como lo hablaremos más adelante. Porque el crecimiento no lo vamos a poder detener, pero sí podemos trabajar con la flexoelasticidad y cuidando las cargas que le estamos dando. Esto es muy frecuente entre los 8 y 15 años de edad. Una mamá una vez ahí en el Club de Fútbol Americano me decía, oiga doctor, es que aquí en el equipo tenemos 15 niños con él. ¿Y por qué si me voy a la escuela nadie lo tiene? Pues yo le dije, señora, pregunte a los niños de la escuela, ¿cuántos hacen un deporte de estas características? Ah, bueno, pues ninguno, claro está. Entonces tiene mucho que ver con el movimiento repetitivo. Pero obviamente cuando yo detecté que había muchos en ese equipo, tuve que hablar con el entrenador, que espero nos esté viendo y sabrá de quién estoy hablando, porque precisamente me dijo, Sam, tú dime qué tengo que hacer, porque no quiero que pare
pues tengo 30 niños, la mitad está lesionado. Entonces, ese coach tuvo una mala suerte porque sí, los primeros 15 fue en pretemporada, los trabajamos y todo, y curiosamente los otros 15 que no les dio, al siguiente año les dio. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un ritmo de crecimiento diferente. Pero él, desde hace muchos años, instituyó un programa de flexoelasticidad adecuado y no tuvimos tanta bronca. Una lesión que es muy cercana a Osgood se llama enfermedad de Sinding Larsen-Johansson, y esta es, se empieza a arrancar el polo inferior de la rótula. Entonces los niños refieren dolor justo en esta bolita de la rodilla que es la rótula, específicamente empiezan a sentir un dolor muy característico ahí. Entonces también es gradual, poco a poquito va aumentando en intensidad hasta que es discapacitante todas estas lesiones. También en estos mismos deportes que ya hemos comentado, y entre los 8 y 15 años de edad es la edad en la cual se empiezan a presentar. Y vamos, así se vería en un adulto una secuela de Osgood. Entonces, voltéense a ver las rodillas, y si más de uno tenemos estos piquitos, bienvenidos al club de los que tuvimos Osgood. Pero en aquel entonces decían, no se preocupe, eso es normal porque está creciendo. Sí, pero nunca nos pusieron un programa de elasticidad. Y vamos con la última. Y si tienen niños y trabajan con niños y se quejan de dolor de talón, créanles, se llama enfermedad de Sever. La enfermedad de Sever es una lesión en el disco de crecimiento del calcáneo que les había yo mostrado hace ratito. Y justo como ven la imagen, el dolor es muy característico a los lados del tendón de Aquiles o tendón calcáneo y justo abajito. Y habitualmente empieza a ser muy frecuente, muy gradual. En el 60% de los niños llega a ser bilateral. Tiene mucho que ver el tipo de calzado y el tipo de actividad que se hace y la superficie. Y específicamente, este es de niños más pequeños, entre los 5 y 12 años de edad, es muy frecuente y más cuando los ponemos a hacer saltos repetitivos o carrera. Esta es una radiografía en la cual pueden ver ustedes, esta es la avulsión o este es el arrancamiento a nivel del núcleo de crecimiento que va teniendo este niño por la enfermedad de Sever. Todo esto es el núcleo de crecimiento. Este es una grado 1. Podemos ver unas que hay un arrancamiento mucho más importante. Bueno, está bien, ya te espanté de todo lo que sucede. ¿Qué tenemos que hacer? Pues hablar de las medidas de prevención. Y existen medidas de prevención generales y específicas. Y hablando de las generales, pues lo primero que tenemos que hacer es un calentamiento previo. ¿Por qué? Porque el músculo, si no le damos un aumento en el flujo sanguíneo, no permitimos que aumente la viscoelasticidad, no le permitimos que poco a poco se vaya elongando con un calentamiento y con el estiramiento de los grupos musculares que vamos a trabajar, pues ese músculo va a estar tenso y va a jalar muy importantemente a su inserción. Entonces, el calentamiento debe durar 10-15 minutos previo a un entrenamiento y debe ir enfocado a lo que vamos a trabajar. Esto es, si es fútbol, pues principalmente miembros pélvicos. Si es un beisbolista, un quarterback, un voleibolista, nadadores, pues tendrá que ir enfocado a los principales grupos musculares que vamos a trabajar el día de hoy. Dosificar la carga de trabajo, esto es importantísimo. No porque, ¿qué creen? Hoy llovió, bueno, pues nos metemos todos y hacemos un montón de lagartijas, sentadillas, abdominales. No, tenemos que saber siempre un plan B de trabajo y adecuarlo a las cargas y saber cuáles son mis grupos de trabajo de cada uno. Si tengo grupos de trabajo, equipos de trabajo, tengo que saber cuáles son los que tienen menor edad o menor respuesta a cierto tipo de ejercicios, porque como bien sabemos, dentro de esta variabilidad biológica hay buenos respondedores y malos respondedores al tipo de entrenamiento. Un fortalecimiento orientado y de acuerdo a la edad. Y fortalecimiento no quiere decir que los metan al gimnasio luego, no. Podemos trabajar con propio peso y orientado al trabajo que van a estar haciendo. Si tengo que rematar, pues tengo que trabajar específicamente miembros pélvicos, pero también abdomen y como bien comentaba el doctor Javornik hace rato, el core, como le llaman ahora, que a mí no me gusta esa palabra, yo prefiero el tronco, específicamente abdomen, espalda, tienen que estar fuertes para poder hacer un trabajo específico. Y el tiempo adecuado de descanso y recuperación. Y me voy a enfocar precisamente hablando de las lesiones de hombro y codo. Un estiramiento específico de bíceps, de tríceps, de flexores, de extensores de muñeca. Una técnica correcta para lanzar, para apoyar, para caer específicamente. También hay que aprenderle a caer a los niños, que aprendan a caer. Reconocer que estos puntos iniciales de síntomas, pues en algún momento tenemos que reducir la carga para evitar que se haga una lesión crónica. Tenemos que permitir los descansos necesarios para la recuperación y aquí voy a ser bien específico. Acudir a fisioterapia. Los fisioterapeutas tienen una gran valía, estos son de gran valor para ayudarnos a sacar a nuestros atletas de estas. Específicamente estiramientos para flexores, extensores de muñeca, como los pueden ver aquí. Y hablando del béisbol, porque yo sé que en Sudamérica, como les comentaba yo, se practica mucho el béisbol y aquí en México tenemos también muchas ligas de béisbol. Estos son algunos ejemplos de la edad y cuántos números de lanzamientos o de pichadas se permiten por entrenamiento o por partido. Y fíjense cómo mientras más pequeños, no más de 50 lanzamientos, y llegando a los de 17, 18 años hasta 105 lanzamientos como máximo. Ok, ya cumplí con esos números de lanzamientos, ya los rebasé. ¿Qué va a suceder? Pues muy sencillo. Como pueden ver en esta tabla, hay días de descanso requeridos. Esto es, un niño de 7 hasta los 16 años tuvo más de 61 lanzamientos, tiene que descansar 3 días sin lanzar.
Oye, ¿pero por qué? Aquí hablamos de la recuperación activa o del descanso activo, como bien lo comentó el doctor. No va a dejar de hacer ejercicio, simplemente voy a darle descanso a ese hombro que está lanzando. Obviamente, si tiene menor número de lanzamientos, también son menos días de descanso. Y en los de 17 y 18 años, fíjense que igual, más de 76 lanzamientos, 3 días de descanso, y mientras menos haya lanzado, tengo otros días de descanso. Y finalmente, ¿a qué edad es recomendado enseñar cierto tipo de lanzamientos enfocado específicamente al béisbol? La bola rápida, por ejemplo, a los 8 años, más o menos 2, el slider a los 16 años, más o menos 2. Esto depende mucho de la complejidad o de la técnica con la cual se tiene que lanzar. Pero fíjense cómo la mayoría es después de los 14 años que ya pueden ser mucho más complejos estos lanzamientos. Y cuando hablamos del Osgood y Cindy Larsen Johansson, pues específicamente el estiramiento de cuádriceps, estos son unos ejemplos, no son los únicos, que me permitan ayudar a que este atleta pueda tener mayor elasticidad a nivel de cuádriceps y disminuir la tensión sobre la tuberosidad anterior de la tibia. Una técnica correcta para correr, para saltar, como explicaba el doctor, pues muchas veces ni siquiera saben correr, nadie nos enseña a correr, entonces tenemos que aprender una buena técnica, no mover todo el cuerpo, saber cómo tienen que recuperar los días de trabajo, reconocer los síntomas iniciales, y existe algo que se llama banda patelar. Y la banda patelar, como la comentaba el doctor Jawornik, también me ayuda a disminuir la carga de tensión justo sobre el tendón, entonces disminuye la carga sobre su inserción. Y otra vez, acudir a fisioterapia. Y finalmente, en la enfermedad de Sever, tenemos que cuidar que haya un estiramiento específico a nivel del tríceps ural o de la pantorrilla. Estos son 3 ejemplos de muchos otros que puede haber, que puede ser jalando con una toalla. Podemos trabajar estiramientos estáticos, estiramientos dinámicos, el uso del calzado adecuado, importantísimo. Siempre el calzado, a veces dicen, se lo compré medio número más para que le dure en la temporada. No, tiene que ser de acuerdo a lo que requiere, porque finalmente va a tener mayor juego el calzado, va a tener mayor impacto y puede lesionar. La superficie de entrenamiento, ¿qué creen? Está muy mal el campo, llovió, nos vamos con los tachones o con los tenis que no son específicos, nos vamos al cemento y ahí hacemos el entrenamiento. Pues no, porque finalmente hay más impacto sobre el talón. El uso de taloneras de silicona de gel, yo recomiendo muchísimo este tipo de taloneras. Hay una marca, por ahí vamos a meter un gol, se llaman Tulis. Aquí en México las venden, no sé, en otros países, pero este tipo de taloneras, así con este cuadriculado, absorben mucho más el impacto. Y finalmente, pues acudir a fisioterapia. Entonces, como conclusiones, debemos de tener en mente que los atletas jóvenes, como ya les decía, no son adultos chiquitos, sino debemos de respetar su crecimiento y desarrollo y dosificar las cargas de acuerdo a lo que ellos requieren. Conocer sus habilidades y las capacidades físicas para poder planear mi trabajo a partir de esto y atender en etapas iniciales las lesiones para prevenir que esto se vuelva crónico, que haya complicaciones o que incluso haya abandono. Y me permito cerrar con esta imagen que es mi grupo de trabajo ahí en Cheroques y específicamente mi maestro, que es José Luis Cabrera, que está aquí, Rodrigo, que fue uno de mis primeros alumnos que se aventó a trabajar conmigo y actualmente ya lo tenemos trabajando en otro lado, Leo, que es mi trainer, y tenemos a Josué, a Aarón, a Moni, a Fabián y a Mitch, que son grandes fisioterapeutas y que tienen un futuro enorme. Entonces, les agradezco muchísimo a ustedes que estén trabajando conmigo, porque sin ustedes no logramos los resultados que buscamos. Muchísimas gracias.